Babilonia la Grande y la compañía de Jesús. Ese es el título. Las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis 17, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Quiero comenzar diciéndoles que Juan tuvo esta visión que está claramente identificada. Está hablando de una iglesia en particular, especialmente que está sentada sobre muchas aguas, que en la misma palabra de Dios representan muchedumbres, naciones y lenguas. Y también en el verso número 2 aclara que esta iglesia ha hecho negocios con el mundo, algo que no está permitido por la Biblia, porque en la Biblia hay una ley que debe ser respetada por la eternidad. Solo hay un reino y es el de Dios, y la iglesia nunca se debe unir a un reino terrenal. El Estado y la iglesia deben permanecer siempre separados. Sigue diciendo el verso 3: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Para completar el cuadro, ahora Juan se acerca, mira a la mujer y describe lo que ve. La mujer está sentada sobre una bestia. Las bestias en la Biblia siempre representan reinos. Y para completar, que es una unidad entre iglesia y Estado, la mujer es rica, tiene mucha riqueza, riqueza que ha robado por estar siempre buscando la influencia y el apoyo del Estado. Y luego, para completar de poner el cuadro más complejo, tiene un cáliz lleno de abominaciones. Si usted busca en la Biblia qué abomina el Señor, usted conseguirá toda la doctrina que esta iglesia predica. Toda. Porque la Biblia dice que el Señor abomina a quien consulta a los muertos, que la oración de aquel que no guarda la ley es abominable para el Señor. Hay muchos pasajes donde Dios dice que la idolatría es abominable para Él. Entonces, todas esas doctrinas que ella predica y que son su base, las tiene en el cáliz y ha dado de beber al mundo con ese cáliz. Y luego, Juan añade: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia, ¿la qué? Yo quiero que ustedes noten, ojo, atención, que aquí a Babilonia se le unió ahora un adjetivo que la pone un poquito más fuerte que antes. Y lo vamos a mirar. Pero, ¿qué es Babilonia como tal? ¿Qué significa? En el idioma babilónico significaba puerta de los dioses, pero los hebreos despectivamente la asociaban con Balal, palabra que en su idioma significa confusión o confundir. Por eso usted siempre ha escuchado que Babilonia es un término que tiene que ver con ¿qué cosa? ¿Por qué? ¿Dónde hubo confusión? En Génesis 11:9 dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que, sin duda, esta significa confusión, puerta de dioses. Y dice el comentario bíblico adventista: por lo tanto, este nombre parece haber reflejado la pretensión de los reyes babilónicos de que habían sido comisionados para gobernar el mundo por mandato divino. En pocas palabras, ya Babel nos trae un mensaje que viene de Babilonia, y es que ellos creían que el soberano del universo les había dado potestad de regir en este mundo.
Eso es bien serio. Porque ellos intentaron, ¿saben qué? Hacer un nuevo orden mundial. Eso suena hoy día mucho, ¿verdad? En las noticias, un nuevo orden mundial. Se están uniendo las naciones, están hablando de paz y seguridad, quieren someter, quieren trancar las cosas. En Génesis 11, verso 1, presenta el cuadro que en los días de Babilonia fue usado por Satanás para buscar ese dominio mundial a través de un nuevo orden. Y tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Sabe que hoy día, nuevamente, prácticamente los 7,000 billones, casi que estamos hablando en un solo lenguaje. Y otra cosa que le voy a decir, el lenguaje de la informática también es un lenguaje que nos conecta a nivel mundial. Todo está preparado para que los eventos finales sean así de rápidos, porque todo el sistema ya está listo, mis hermanos. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Tremendo. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. Esta confederación nació de la rebelión contra Dios. De hecho, el líder se llamaba ¿cómo? Nimrod, que para algunos significa rebelión contra Dios. No use ese nombre para su hijo. Y si usted se llama así, tranquilo, Dios lo cambiará en el cielo con una piedrita, te lo va a dar. Así que no se preocupe. Los moradores de la llanura del Sinar establecieron su reino para su exaltación propia, no para la gloria de Dios. ¿A qué le suena eso? ¿Algo que está pasando? Si hubiesen tenido éxito, hubiese predominado un grandioso poder que hubiese desterrado la justicia e inaugurado una ¿qué? Pregunto, ¿el diablo está detrás de inaugurar una nueva religión? Sí, señor. Y escuché, porque hoy vamos a mirar qué tan fuerte va a ser esa religión. El mundo se habría corrompido la mezcla de ideas religiosas con teorías erróneas. Hubiese terminado cerrando la puerta a la paz, la felicidad y la seguridad. Por eso en los últimos días, cuando se junten toda esta mezcolanza, no habrá paz, no habrá seguridad, no habrá felicidad. Parece que habrá huido. En Génesis 11:6, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Tremendo. Se usa la misma palabra que es la seña, el santo y la seña de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Se usa la misma palabra, el pueblo es uno. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Sabe que esa es o era la Babilonia original, la primera? Pero hoy día hay una Babilonia moderna, y es más, se lo voy a decir así, hoy día la Babilonia moderna pasó su etapa de Babilonia sola. Te dirá, ¿cómo así, hermano? Eso está como confuso. La Babilonia moderna pasó su etapa de Babilonia sola. Y el apóstol Pablo profetizó sobre ella. Dijo, nadie os engañe, 2 Tesalonicenses 2. En ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tremendo, tremendo, mis hermanos. Y esto se cumplió perfectamente antes de que los hermanos pudieran esperar la venida de Cristo. Debía manifestarse el hombre de pecado y hacer su obra de ensalzamiento y blasfemia.
ese gran suceso debía ser predecido por una apostasía o precedido por una apostasía. Se revelaría una forma de anticristo y debía actuar la levadura de apostasía con poder creciente hasta el fin del tiempo. Ahora, ¿sabe cómo la Biblia por los profetas hablaron de este poder? Dice Daniel 7:25 que hablaría palabras contra el Altísimo, que quebrantaría a los santos del Altísimo y que pensaría cambiar los tiempos y la ley, y estos serían entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Tremendo. Esto es increíble porque cuando uno mira todas las características y uno pregunta qué poder se unió como iglesia a un estado, qué poder cambió la ley o quiere o dice haber cambiado la ley e inclusive los tiempos que son la forma de interpretar las profecías, qué poder se adjudica a todo eso y que por 1260 años actuó de manera dura asesinando a personas que simplemente decían no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Dice el comentario bíblico adventista, este periodo de 1260 días se menciona 7 veces y en 3 diferentes maneras en los libros de Daniel y Apocalipsis. 1260 días, 42 meses, 3 tiempos y medio. Los adventistas creen que este periodo transcurrió del 538 después de Cristo hasta 1798. Durante este periodo, la mano de Dios cuidó a la iglesia, protegiéndola para que no fuera exterminada. Hermano, con todo el respeto que se merecen los televidentes, los hermanos que me están sintonizando, yo sé que hay personas católicas que están viendo el programa y sé que hay hermanos evangélicos y que representan a las más de 33,000 denominaciones que hay en el mundo cristiano y los más de 1.300 millones de católicos que están mirando, e inclusive puede haber entre los 3.5 billones de musulmanes, budistas también mirando. Quiero decirle algo, con todo el respeto, en todas las religiones que yo he nombrado hay gente que va a ser llamada por Dios para este tiempo. Y nosotros no es nuestro fin juzgar si usted se salva o se pierde. Nuestro fin es llamar el pecado por su nombre. La única iglesia que cumple con las características que presenta Apocalipsis en todos sus puntos como Babilonia es la iglesia católica apostólica romana. No hay otra, mis hermanos. Es el poder papal, es un sistema de gobierno. Quizá hay gente sincera adentro, inclusive que trabaja adentro, pero lamentablemente se corrompió y trajo al mundo una desdicha que no hay pluma que la pueda escribir. Y si usted quiere confirmarlo, simplemente entre y verifique en YouTube o en Google qué pasó durante la época de la Inquisición. ¿Cuánta gente murió en esa era oscura? Porque fue una era muy oscura. ¿Sabe por qué fue oscura la era? Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Está hablando de la iglesia de Tiatira. En el orden bíblico de las 7 iglesias, se estaba cumpliendo la profecía de que un poder mundial comenzaría a hacer su unión a nivel religioso con el Estado. Ya lo profetizaba en una de las iglesias, de las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero aparte, en los sellos también se habla sobre el tema. En Apocalipsis 6 dice, verso 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro. Pregunto, ¿el color negro representa cierta oscuridad? Sí, es un símbolo de oscuridad. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Pregunto, ¿para qué sirve una balanza? Para pesar. Estaba pesando. ¿Qué estás haciendo? Verso 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. En pocas palabras, hay un intercambio comercial. ¿Sabe qué? Entre la iglesia y el Estado, y se están uniendo en
un comercio que está prohibido en la Escritura. Porque la Escritura prohíbe que la libertad de conciencia sea amenazada, porque Dios nos dio libre albedrío. Nadie puede obligarnos a tomar decisiones a nivel de conciencia, porque la conciencia es libre, porque así lo propuso Dios. Dice el Espíritu Profecía: mas habiendo cesado la persecución en los días apostólicos, comenzó a cesar. Mire, cuando no hay persecución hay que preocuparse, porque la iglesia se duerme. Porque cuando no hay persecución no hay nada que perseguir. Pero cuando hay persecución es porque el diablo anda bravo. Ese es su mejor método. Usualmente comienza adentro, y cuando adentro ya no puede, usa el poder externo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes, en los palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por teorías y tradiciones de hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo ¿a dónde? Tremendo. Había una negociación ahí. Constantino dijo: mira, yo no tengo ningún problema, yo quiero ser cristiano, yo quiero amar a Cristo, yo quiero seguir a Cristo. ¿Hay algún problema? Yo no los voy a perseguir, voy a probar la religión para que ustedes puedan adorar. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias, supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Por eso usted nota que, por ejemplo, los sacerdotes egipcios, cuando pasaban por sus templos, se hacían la cruz de Tamuz. Y eso se adoptó dentro del cristianismo. ¿Dónde la Biblia dice que yo tengo que hacerme una cruz cuando paso por un templo? Lo dicen los antiguas pirámides egipcias, lo dicen. No lo dice la Biblia. Por esa razón, mis hermanos, comenzaron a usarse cruces como amuletos. La cruz no es un amuleto. La cruz es un símbolo de victoria. Por esa razón, no hallaban qué hacer con la diosa que era la mujer del dios Sol. ¿Y qué hacemos con la diosa? ¿Cómo hacemos ahora con ella? Digamos que es la Virgen y adoremos a la Virgen, y por eso usted consigue que todas las vírgenes portan soles en la cabeza. ¿Y qué hacemos ahora con el niño? Porque Tamuz y la mujer tuvieron relaciones sexuales, una copia de la deidad, una prostituta con el dios Sol, y tuvo un niño al cual se llamó Tamuz, que en la Biblia lo nombra. ¿Qué hacemos con el niño? Digamos que es el niño Jesús, que nació el 25 de diciembre, día del solsticio solar. Y por eso usted va y entonces el sol está por todos lados, ellos levantan sus soles. Todo es una conexión con el paganismo. Por eso introdujeron ídolos, imágenes, cualquier cantidad de cosas. La idolatría comenzó a correr por doquier. Una cosa increíble, mis hermanos. La iglesia se prostituyó de manera... La Biblia se prohibió de leer. Solo se aceptaba lo que decían los sacerdotes. El advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. Usted lo puede confirmar en la historia, año 538. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa, a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? Santo Padre, con todo el respeto que se merecen, el único santo es Dios. Ese sí es un Santo Padre.
Inmediatamente agarraron, eliminaron el mandamiento que dice no tendrás imágenes. Busquen su Biblia que es católica. Dice claramente en Éxodo 20 que el segundo mandamiento prohíbe la adoración a ídolos. ¿Por qué entonces no está en el catecismo? ¿Por qué entonces no está el cuarto mandamiento, sello de la ley de Dios prácticamente, el centro que nos habla de acordarnos del sábado? ¿Por qué fue sustituido por el domingo? ¿Qué día adora en el mundo toda la gente religiosa? El domingo. ¿Dónde dice la Biblia eso? En ningún lado. El mismo Papa y las mismas encíclicas dicen, no lo van a hallar, no los busquen. Es nuestra marca de autoridad y la prueba es que el mundo cristiano lo ha aceptado. Terrible. Terrible, mis hermanos. Acercarse a un sacerdote para confesar mis pecados. ¿Dónde? Si alguno de vosotros ha pecado contra el Padre, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No es un ser mortal, pecador, peores que nosotros todavía. Se les enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de Él. Y andando el tiempo, se les enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. No es lo que diga la Biblia, no es lo que digan los profetas, es lo que diga su majestad el Papa. Punto. Se acabó. Al que no le guste, pues le tenemos una solución. No hay problema, lo solucionamos. ¿Usted cree que eso no trajo revolución? ¿Usted cree que no trajo tremenda revolución que trajo? Hay muchos hermanos evangélicos que me llaman al programa y me dicen, hermano Oliver, pero que Jesús resucitó el día domingo, por eso nosotros guardamos el domingo. ¿Y dónde dice la Escritura que hay que guardar el domingo? Me dice, ¿cuál es su mejor argumento de que el domingo no es el día del Señor? ¿Sabe qué? Yo le respondo, mi mejor argumento no está en la Biblia. Y me dice, ya, entonces está raspado, me dice. Ya, pero déjeme terminar. Le digo a mis hermanos evangélicos, ¿cuándo comenzó la circuncisión? Desde los días de Abraham y Moisés se circuncidaban. ¿Qué pasó cuando la circuncisión fue quitada y el bautismo comenzó a ejercerse? ¿Qué hizo el pueblo y los conversos? Dice que se formó un alboroto que no era pequeño, a tal punto que tuvieron que hacer una reunión grande para que se explicara por qué no se iba a circuncidar más a todo varón, porque tenían 2000 y pico de años circuncidando gente. Ay, ¿qué tiene que ver eso con el sábado? Ahora usted se imagina si el alboroto se hubiesen quitado el sábado. ¿Por qué Hechos de los Apóstoles no habla de ningún alboroto? Porque no lo quitaron. Porque si por la circuncisión que estaba en el libro de Moisés se formó tremendo alboroto, saque la cuenta del dedo de Dios que escribió el cuarto mandamiento. Eso hubiese llenado un libro completo, el alboroto. Pero el silencio es elocuencia. No hay prueba bíblica que diga que el domingo es un día santo. No la hay. En la Biblia el único santo día es el sábado, porque Dios reposó en él. Y para que vuelva a haber otro santo día, Él tiene que reposar otra vez. Y lo hizo en la tumba. El séptimo día reposó en la tumba. Terminó su creación, reposó. Terminó su redención, reposó. ¿Y qué hago yo? Yo lo que hago es seguir el ejemplo de Jesús, porque Juan dice, el que quiere permanecer en Él debe andar como Él anduvo. Y Lucas 4:16, que investigó bien la historia de Jesús, dice que como era su costumbre, iba a la sinagoga en los días sábados y se reunía allí para alabar a Dios. Entonces, ¿qué día voy a ir yo a la iglesia? El día que Jesús va, el sábado. Vino un alboroto, mis hermanos. La gente comenzó a levantar la voz, a decir, no lo vamos a aceptar. El Papa no es Dios. Dios está arriba.
Gente sincera comenzó a levantarse, pero lamentablemente la Biblia profetizaba que vendrían tiempos ahora no negros, sino bermejos, color de la sangre. Apocalipsis 6:8. Miré, y aquí un caballo amarillo. ¿Ese amarillo es color de qué? De muerte. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, el sepulcro le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Simplemente investigue qué ocurría en el Coliseo. Dicen los historiadores que juntaban a los cristianos, a los que querían permanecer fieles, los juntaban y soltaban las fieras para que se los comiera, y morían agrupados con la esperanza de resucitar juntos cuando Cristo viniera. Tremendo. Se levantaban, no temían a la muerte, mis hermanos. Dice la sierva del Señor: aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, usted se imagina, usted que está conmigo, usted que está peleando por su batalla de fe, discutiendo la verdad presente, usted se imagina que yo le diga: hermano, le tengo una mala noticia, desde hoy comienza una persecución horrible de 1260 años. Hay gente que me dice y me pregunta: hermano, eso va a ser cortico, ¿verdad? Pobre gente. La luz de la verdad no pudo apagarse por completo. Hermano, todas las potestades de las tinieblas juntas con todos los gobiernos juntos nunca podrán contra la verdad. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Siempre Dios mantuvo testigos, porque escúcheme bien, hay gente que me dice: hermano, ¿y no será que cambiaron la Biblia? ¿Y qué clase de Dios crees que es el que reina para nosotros? Un Dios débil. El Dios que reina para nosotros dice que aunque muera todo lo que muera, aunque la hierba se seque, aunque la flor se marchite, vive Jehová, que mi palabra durará para siempre. No hay manera. Contra Él no hay manera. La sierva del Señor termina en Conflicto de los Siglos. Nunca sabrá la posteridad, escuche esto, es maravilloso, cuánto debe el mundo a esos hombres. Hoy usted tiene la Biblia gracias a toda esa gente que murió por 1260 años. Bendito, yo los quiero abrazar en el cielo. A los valdenses que en su última travesía entraron a una cueva y el ejército los consiguió, mujeres, hombres y niños, y prendieron una fogata y soplaron el humo hacia adentro y no quedó ninguno, todos murieron abrazados esperando la resurrección. Prefirieron la muerte antes que negar su fe. Ese es el espíritu que debe reinar en la iglesia en los últimos días. Se les marcaba como herejes. Los móviles que lo inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Yo alabo el nombre de Dios por esa pobre gente. Valientes. ¿Sabe qué? La gente que está en el mundo ahora depende de la fe con que esta iglesia sostenga la Biblia. Eso es tremendo, mis hermanos. Es una herencia que nos han dejado. No puede haber nada que nos quite esa herencia y que nos haga cumplir con la misión. Pero sabe, yo estoy siguiendo la historia. Comenzamos desde ¿dónde? Babilonia, Babel. De Babel notamos que siempre hubo intentos de crear un nuevo orden mundial y luego la iglesia lamentablemente se prostituyó porque era católica mundial, apostólica por los apóstoles,
católica apostólica, pero no era romana, y se unió con Roma y se prostituyó. Cambiaron todo el estilo de culto, introdujeron toda clase de cosas raras. Pero ¿sabe una cosa? Dios tenía un plan y se levantó entre muchos un hombre que dijo: yo protesto. Y se levantó, escúcheme bien, desde el propio seno de la iglesia que estaba en apostasía. No se levantó de afuera, se levantó de adentro. Un hombre recto. Pensaban que era un hasta que lo escucharon abrir la Biblia y les dio los paseó a los doctores de teología. Este frailecito. Dice Ezequiel 3:17: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Tremendo. Este hombre se levantó, notó cómo es eso que el Papa perdona pecado y los sacerdotes perdonan pecado. Le llegó una persona y le dijo: mire lo que me acabo de comprar. ¿Y qué es eso? Es para que cuando yo muera me saquen del purgatorio. ¿Purgatorio? ¿Dónde la Biblia habla de purgatorio? No, pero me dijeron que si pagaba un poquito más por si acaso caía en el limbo. ¿Limbo? ¿Qué limbo? ¿Saben? Hace poco hubo una tragedia en la ciudad donde yo vivo. Una colega de la radio murió su tía, y de un derrame cerebral murió su tía. Y cuando la hija de esta tía venía, porque le dijeron que estaba enferma, todavía no había muerto, estaba luchando, a la señora se le dio un dolor de cabeza. Y muriendo la mamá, murió ella también, la hija. Y fue una tragedia, la gente lloraba. La gente, mira, una cosa terrible, mira, murió la mamá y la hija. Estamos hablando de una señora como de 65 años y la otra no había cumplido 40 y algo. Con niños. Su esposo lloraba, la gente lloraba. Y yo fui porque abrazar a la colega, decirle: mira, ten ánimo. Sé que son días difíciles, y me conseguí que había una misa lleno de gente, el lugar lleno de gente. Me sorprendió cómo repetían unánimemente a la perfección todo. Una reverencia que a veces ni en la iglesia veo, porque Dios tiene gente ahí. Si usted me está viendo y usted es católico, Dios le está haciendo un llamado porque usted pertenece a su pueblo también. Y me sorprendió la confusión, mis hermanos. El sacerdote, mientras daba la misa, dijo estas palabras: hermanos, oremos por el descanso eterno de nuestros hermanos. Descanso eterno. Jesús dijo: ¿crees esto? El que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá eternamente, porque yo soy la resurrección y la vida. Descanso eterno. Hermano, ahorita no duerma mucho. Si se está durmiendo, despiértese. Hay 1000 años para dormir y descansar. Luego que habló del descanso eterno, oró por si acaso habían ido al purgatorio. Pero se acaba de hablar del descanso eterno. Ahora, ¿cómo está el purgatorio? A los minutos oró, escúcheme bien, para que el Señor las recibiera en su seno, en el cielo. Ahí están nuestras dos hermanas. Eclesiastés 9:5-6 claramente dice: el hombre, ¿qué dice? El hombre. Una vez una hermana me llamó por teléfono para que le diera los pasajes porque estaba en un velorio de emergencia. El hombre sabe que ha de morir, pero los muertos nada saben, dice la Escritura. Dice el salmista: no están en el cielo alabando a Jehová los que descienden al Seol. Descanso eterno, purgatorio, en el cielo. Y por último, cuando yo pensé que lo había oído todo,
dijo el sacerdote: oremos para que cuando Cristo venga resuciten. Hermano, usted se ríe, yo lo estoy diciendo con todo el respeto del mundo. ¿Qué confusión es esa? ¿Usted cree que esa gente tenía esperanza al escuchar eso? Esa gente no sabía ni a dónde había ido a parar su familia. Porque es una confusión. Eso es Babilonia. Dice la sierva del Señor, escribiendo sobre Lutero, Martín, que lo tenían reunido, presionado. Estaban los cardenales vestidos con sus caras largas, con la presión moral, con los imperios encima de este campeón de la verdad, con todo el gentío en contra. Se exige de vos una respuesta clara y precisa. ¿Queréis retractaros, sí o no? Y el reformador contestó: ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla en esta. Yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así que en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractarme, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo, y que Dios me ayude. Amén. ¿Creen que pudieron matar a Lutero? No, porque Dios, cuando da la orden, también da la protección, mis hermanos. Este fue un valiente de Dios. Ahora, cuando se levantó la Reforma, eso fue un fuego abrasador que corrió por toda Europa. Una cosa tremenda, dirigida por Dios, hombres por todos lados. Y ¿saben qué es increíble? Todos llegaron a este concepto en su época. Llegaron al concepto: está por terminar la época de persecución. Y hemos detectado que el anticristo bíblico concuerda con todas las características del sistema papal romano, los propios clérigos. Y entonces el sistema papal dijo: hay que hacer algo con estos protestantes. Por eso se les llamaba protestantes, y hablo en términos pasados porque hoy día ya no protestan. Y vamos a ver hasta dónde ha avanzado esto. Y de allí nació algo que se llama la Compañía de Jesús, que no es que Jesús viene a acompañarnos, sino se llama el Orden de los Jesuitas. La Compañía de Jesús, cuyos miembros son comúnmente conocidos como jesuitas, es una orden religiosa de la Iglesia Católica fundada en 1534 por Ignacio de Loyola, junto con Francisco Javier, Pedro Fabro, Diego Lainez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y todas las personas que allí nombra, y fue aprobada por el Papa Paulo III. ¿Sabe por qué nació esta compañía? ¿Sabe cuál fue el fin de esta compañía? Acabar con los protestantes. Y la pregunta que yo hago: ¿cómo lo iban a hacer? ¿A punta de debate bíblico? Vamos a leer lo que dice la sierva del Señor. Entonces, fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser la más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Ya va, yo quiero que ustedes dijeran esto, porque el Papa Francisco es el primer Papa jesuita. Yo quiero que lo dijera, que esto lo traigan bien. Escúcheme bien, amigo, usted que me está viendo por internet. Primera vez en la historia que un Papa de la orden jesuita asume el poder desde la cabeza de Roma. Y a esto se les llamaba los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal,
de todo interés humano, insensible a la voz del afecto natural, sordo a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Tremendo, increíble. Para combatir contra estas fuerzas, el protestantismo, el jesuitismo inspiraba, o jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponerse al poder de la verdad con todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Se disfrazan, ligados por votos de pobreza y humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y el poder para consagrarlos a la destrucción ¿de quién? Del protestantismo y al restablecimiento ¿de qué? De la supremacía papal. Era un principio fundamental de la orden, que el fin justifica los medios. ¿Qué es eso? ¿Dónde dice eso la Biblia? Vamos a traer música aquí secular para ganar almas. Eso es un método jesuita. Mucha gente me dice, hermano Oliver, por ahí dicen que hay jesuitas en la iglesia. Yo no voy a andar, hermano, levantándole a usted el saco para ver si se le ve la sotana. Yo lo que voy a ver es los métodos. Y uno de sus métodos es que el fin justifica los medios. Eso no es bíblico. En la Biblia los principios se sostienen sobre todo fin. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio, el asesinato no solo les eran perdonables, sino que dignos de ser recomendados siempre que vieran los intereses de la iglesia. ¿Y los de Dios? ¿Cuándo? Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Lo primero que hicieron fue decir, tenemos que evitar que los protestantes digan que el Papa es el anticristo. ¿Y cómo lo haremos? Tenemos que introducirnos en su doctrina. ¿Y cómo lo haremos? Creando nuevas doctrinas y enseñándolas y confundiéndolos. ¿Como cuál, por ejemplo? Tremendo taller, ¿no? Como por ejemplo, para quitar la mirada del Papa y del papado que va a perseguir, ¿por qué no nos introducimos y le decimos a los protestantes que crean que Jesús viene en secreto y va a hacer un rapto? ¿Les parece bien? Oye, ¿y qué ganamos con decir que Jesús viene en secreto y que va a hacer un rapto? Sí, pero hay que decirles que no van a pasar por la gran tribulación también. ¿Y qué ganamos con decirles que es un rapto secreto y que no va a haber gran tribulación? Que no se van a preocupar por aquel que los va a perseguir. Óyeme, tú sí eres inteligente, brother. Y hoy día la iglesia protestante no está preocupada, ya no protesta, pero ya no está preocupada de quién va a perseguir, porque ellos dicen que no van a pasar por la gran tribulación. Y si nadie te va a tribular, ¿para qué te vas a preocupar? ¿Entienden sus métodos? Ahora escúcheme lo que les voy a decir. Cualquier movimiento que diluya el hecho de que tengamos que decir la verdad en cuanto a este movimiento que es papal y que va a levantar persecución, son métodos que ellos usan para llevar la atención hacia otras cosas que no son el mandato de Dios, porque el mandato de Dios es amonestar al mundo y decirle: este movimiento va a perseguir y va a tratar de quitar la libertad. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Pero les tengo una buena noticia. ¿A cuánto les gusta la buena noticia? ¿En qué momento de la historia estamos parados aquí?
en el momento de que la reforma protestante está siendo sacudida, está terminando la persecución, estamos sobre el año 1798, usted lo puede mirar en la historia, el poder papal va a recibir una herida, Berthier va a entrar, lo va a tomar, Napoleón va a dar la orden y le va a decir, ha sido herido de muerte. ¿Y sabe qué? El mundo estaba infectado de pura mentira. La gente ya no hallaba qué creer de la muerte, ya no hallaba a quién confesar los pecados, era un desastre el mundo religioso. Tanto que Francia mandó a quemar Biblias, mandó a hacer todo, que adoraron al Dios de la razón, ya no hallaban qué hacer. Pero el Señor tenía un plan y era levantar un remanente. Y aquí quiero hablar con sinceridad a los televidentes. Saben que yo he encontrado que la mayoría de los teólogos protestantes, cuando estudian las 7 iglesias, van bien con las 5 primeras, pero cuando llegan a la sexta, ellos saben que la séptima es la Odisea, pero cuando llegan a la sexta, históricamente se trancan y dicen, no sabemos a quién representa. Los grandes teólogos protestantes, ¿sabe por qué? Voy a mostrarle el por qué. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pregunto, ¿está hablando de puertas? ¿Y qué puerta estaba por abrirse en los días de 1798 en adelante? Muy bien, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, pregunto, ¿tenía poca fuerza? Sí. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, proféticamente el Señor levantó, con todo el respeto lo digo, a una iglesia que se llamaría Iglesia Adventista del Séptimo Día. Puntual. ¿Cuál sería su obra? Ya la vamos a ver. Apocalipsis 19:10. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Se levantaría una iglesia que necesitaría lógicamente un profeta, porque los profetas no se levantan cuando quieren, los profetas se levantan cuando Dios dice. Por eso Pedro dice, por ejemplo, los profetas que profetizaron de la gracia, inquirieron y diligentemente indagaron de esta salvación. No era que andaban por ahí metidos en bosques, como el caso de este hombre, José Smith. No, era metidos en la Biblia, escudriñando. ¿En qué tiempo? Porque no en todo tiempo se levanta profeta, es en el tiempo que Dios dice. Por eso Juan se levantó en el tiempo que tenía que levantarse. Y por eso la sierva del Señor, Elena G. de White, a la cual consideramos profeta, se levantó, una muchacha de 17 años, y comenzó a tener mensajes que comenzaban a revelar inclusive verdades que no eran conocidas. Y en Apocalipsis 14 se da el mensaje con poder. Dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel. Está oscura la tierra, la gente no sabe nada, la gente está confundida. Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y saben que vino como consecuencia, cuando se levantó ese mensaje angelical, un triple mensaje, ¿sabe que vino como consecuencia? Se derrumbó, Babilonia se derrumbó, todas sus mentiras, sus inventos. Dios tiene un pueblo que puede desenmascarar esa mentira. Por eso se derrumba en ese momento. Y noten lo que dice Apocalipsis 14.
Otro ángel siguió diciendo: ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: ojo, esto es una advertencia para el mundo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, que es este sistema que ahora vamos a explicar, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahora déjeme decirle algo, con todo el respeto nuevamente lo hago. La única iglesia que porta el mensaje completo para este tiempo es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No es solo hablar del sábado, es decir que qué representa el sello de Dios, es decir cómo nos protege Dios por ser fieles. Es un mensaje redondo. Cuando todo nuestro mensaje salió, cuando se aclaró dónde estaban los muertos, cuando se aclaró que el hombre no perdona pecado, cuando se aclaró todo eso, Babilonia cayó. Y por eso la Iglesia Adventista está en 210 países y hasta más, porque donde está ella, nosotros vamos a predicar la verdad. ¿Están entendiendo? Ahora, saben que ustedes están en un serio problema aquí, ¿no? Ustedes casi que cargan la marca de la bestia encima, porque ¿cómo se llama su capital? Así que no tardan mucho, nada más con el nombre tienen: Santo Domingo. Tremendo, para que usted mire hasta dónde, escúcheme bien, hasta dónde llega el poder de esta gente, hasta dónde llega, hasta dónde se mete sus tentáculos. Pero voy a terminar. Yo sé que por lo menos los veo que quieren seguir que yo termine. Hay un detalle con Babilonia de Apocalipsis 14 y Babilonia de Apocalipsis 17. Que Babilonia de Apocalipsis 14 es Babilonia, pero Babilonia de Apocalipsis 17 es la grande. ¿Sabe qué significa? Que el poder viene repotenciado. Que si no pudimos con los de a pie, ahora vienen a caballo. Apocalipsis 18. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Eso representa el mensaje. ¿Sabe qué representa eso? Que nos vamos a levantar la iglesia nuevamente como Lutero y vamos a protestar a todo tipo de religión que vaya en contra de la Biblia. Verso 2: y clamó con voz potente: ha caído, está cayendo otra vez. La gran Babilonia ahora es grande, ahora es más poderosa y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pero ¿cómo es? ¿Qué tan grande es Babilonia para este tiempo? Escúchame bien. Apocalipsis 16:13 la describe claramente. ¿Sabe que el diablo le encanta imitar lo que Dios hace? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el diablo tiene sus tres. Y vi salir de la boca del dragón, Apocalipsis 16:13. ¿Quién es el dragón? Vamos a hablar claro. ¿Cuál es la religión del dragón? El espiritismo. El espiritismo es la religión del dragón. Por aquí hay espiritistas que dicen tener poder de traer a tu ser querido lo más lejano que está, que dice tener poder. A mí me ha tocado enfrentarme con, hace poco fui a dar un estudio bíblico y me consigo que en la casa donde estoy dando el estudio llegó una visita, 2 espiritistas, y se quedaron ahí por un mes. ¿Se imagina la lucha? Nosotros orábamos y yo iba, ellos no salían al estudio. Hasta que un día salieron al estudio. ¿Y sabe qué tocaba ese día? Yo no fui, tocaba
el estado de los muertos. Y se sentaron los dos a escuchar. Y comencé a dar el estudio. Y me dice uno, yo a veces me mareo cuando siento que un poder entra en mí. ¿Eso qué es? Y le cité la escritura donde claramente la Biblia dice que eso es el diablo. Cuando Pablo voltea y reprende al demonio que está perturbando a la joven, y la joven sentía síntomas similares, y el muchacho dijo, pero ¿cómo puede ser? La gente del estudio peló los ojos. ¿Cómo puede ser? Seguí con el estudio. ¿Y sabe qué? Cuando estoy terminando el estudio, me dicen los dos. Uno me dice, yo era adventista. Y el otro me dice, mi mamá es adventista. ¿Y saben qué? Eran marido y mujer. Terminamos el estudio. Hoy día esa familia se bautizó en la iglesia, los que estaban recibiendo el estudio. Pero de los espiritistas supe que uno terminó preso por charlatán y el que había sido adventista terminó adventista nuevamente. Hermanos, porque el dragón tiene su religión, hace lo que puede, pero olvídese, más poderoso es el Señor. Y es mundial su religión. ¿Tiene poder su religión? Claro que sí tiene, pero más poder tiene el Espíritu. Y de la boca, dice el verso 13, de la bestia. Aquí tenemos el poder papal. Note, se está uniendo el espiritismo con el papado, hermano. Y es que tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? La idolatría y la creencia de que los muertos no están tan muertos. Tienen algo en común. Y de la boca del falso profeta, ahora con todo respeto yo tengo que decirlo, hermanos, lamentablemente todas las iglesias que han salido de Roma, con excepción de la iglesia adventista, y han continuado practicando sus doctrinas como el domingo, el estado de los muertos y algunas otras doctrinas de este tipo, lamentablemente todas esas iglesias representan el tercer poder. Es el poder que antes fue protestante y ya no protesta más. Ahora imagínese la coalición mundial. Y usted dirá, ¿cómo es posible, hermano Oliver? Pero ahora es llamada la grande, dice el comentario bíblico adventista, porque este capítulo trata más particularmente con el gran esfuerzo final de Satanás para lograr la lealtad de la raza humana por medio de la religión. Babilonia la Grande es el nombre con el que la inspiración se refiere a la gran triple unión religiosa del papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo. Ahora, pregunto, ¿está haciendo su trabajo Francisco el jesuita? ¿Sabe que el Laudato Si es el evangelio en color verde, según él? Es proteger la tierra, es cuidar nuestra casa común, y para eso es necesario un día de reposo, porque hay que reposar un día. ¿Y cuál día será? El día que ya el mundo está viendo como un día santo, pero que es común. Aparte de eso, podemos mirar el contacto que tiene con gobernantes de cualquier parte del mundo. Es una cosa bárbara. Mire cómo la educación jesuita se mantiene. Lava pies de los presos, visita cárceles. Está notando que es la educación, es la preparación que tuvo, la capacidad de entrometerse. Ahí usted puede mirar otra foto donde aparecen los principales dirigentes protestantes en los Estados Unidos de América. Ya le dicen al Papa, somos uno. Tremendo. Tony Palmer murió en un accidente de moto, lamentablemente. Pero todos estos son los principales. Kenneth Copeland es uno de los principales en Estados Unidos. Van a orar con el presidente. Pero no solamente se ha involucrado con los religiosos cristianos, tiene contactos con el budismo, tiene contactos con los musulmanes. Ha logrado sentar en una misma mesa a los judíos
y a los musulmanes. Hermano, esto es un fenómeno. Increíble lo que ha logrado este Papa en tan poco tiempo, sentar a todos en una misma mesa, a tal punto que inclusive voces musulmanes han dicho: si un hombre fuera necesario para salvar al mundo, el Papa es el hombre. ¿Y qué diríamos de Donald Trump? Tanto que habló Donald Trump que no, que el Papa, que esto y que aquello. You are fired. Le dijo al Papa, you are fired. Y el Papa le dijo, cuidado con eso, porque el que te pegó soy yo. Hermano, todo está preparado. Ahora, quiero terminar. Mira, si tú me has escuchado y eres cristiano evangélico, por favor, estudia tu Biblia. Es la única manera de salir de Babilonia. Si tú eres católico, no te sientas ofendido. Nosotros creemos que Dios tiene un plan para ti de salvación. No estamos condenando a ningún tipo de religión. Estamos condenando al sistema apóstata. Estamos condenando a aquellos que violentaron la verdad, que pisotearon la norma, que tumbaron la ley de Dios. Contra ellos es el mensaje. Contra ese sistema, no contra aquellos que están adentro. Queremos que ustedes conozcan la verdad. Por eso el capítulo 18 dice en el verso 4: y oí otra voz del cielo que decía, eso es para ustedes, mis hermanos, no para nosotros: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hermano, viene tiempo terrible de angustia, de juicio, y solo aquel que salga y se una con el pueblo de Dios, como Israel en su tiempo, que marcaron los dinteles de las puertas y el ángel del exterminio pasó, no mató ni un israelita que había marcado su puerta. Te llamamos a venir al pueblo que ha marcado las puertas con claridad, la santa ley de Dios. ¿Y cómo sabemos que ese es el pueblo? Porque la Biblia lo dice. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Se da cuenta que tiene que ser santo, porque este sí es para nosotros. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, esa misma fe que los mártires sudaron con sangre. Ahora, ¿ha quedado claro quién es el sistema? ¿Ha quedado claro ¿se está viendo la triple unión? ¿Estoy hablando cosas evidentes? ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro que Dios levantó un pueblo para revelar su verdad? Sí. Ahora, tengo un último mensaje. Uno nada más. Escúchame tú si me estás mirando y por alguna razón tú has sido adventista del séptimo día, y por alguna razón has visto cosas que no te han parecido y has salido de la iglesia, te has unido a un grupo reformador, por alguna razón te sacaron de la iglesia, aunque no había razones para hacerlo por algún problema, y tú sabes que eres inocente, pero te han echado por alguna razón, no sé, porque Cristo tenía 12 y uno era ladrón y estaba entre ellos. Hermanos, los adventistas no son Babilonia. Y termino con este texto. Cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera, que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios forma parte de Babilonia, y asevera que el fuerte pregón es un llamamiento a salir de ella, podéis saber que no proclama el mensaje de la verdad. No lo recibáis, ni le digáis bienvenido, porque Dios no habla por medio de él, ni le dio mensaje alguno. Él corrió antes de ser enviado. Bendito sea Dios. Hermanos, esta iglesia no es Babilonia. Hay gente que tiene la mentalidad de Babilonia, pero a nivel de doctrina y posición profética es pura.
ha mantenido la fe de los profetas y así lo hará hasta el final. Hago una pregunta. ¿Cuántos quieren levantarse y alumbrar el mundo con la luz de la gloria del cuarto ángel?